Bueno, hermanos, hoy es... ¿Qué fecha, hermanos? 15 de septiembre. Hubiera yo querido ver un tema acerca de la libertad en Cristo, pero pues ya teníamos este tema pendiente, así que mejor vamos a ir sacando los temas pendientes y luego vamos a ir dejando los nuevos que vengan en preguntas o en dudas. Entonces el tema que tenemos para hoy, 15 de septiembre del 2019, se llama la confesión de pecados. La confesión de pecados basado a Santiago 5:16. Santiago 5:16. Voy a pedir, yo lo tengo escrito, pero estoy usando, o vamos a empezar a usar, ya desde el domingo pasado, vamos a empezar a usar diferentes versiones. Ustedes usan a 60 y yo voy a usar diferentes versiones para que así nos amplía un poquito más el entendimiento. Diferentes versiones. Entonces tenemos, ¿alguien lee por favor Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Bien, esa es la versión 60. Miren la versión Dios habla hoy. Fíjense cómo dice, aquí está en la pantalla, cómo dice la versión Dios habla hoy. Dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados. Por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Me gusta esta palabra. Por eso confiésense unos a otros sus pecados. Unos a otros sus pecados. No habla específicamente de una persona, sino unos a otros sus pecados. Ahora bien, el tema decíamos que es la confesión de pecados. Hermanos, ¿qué entendemos por confesar? ¿Qué será la palabra confesar? ¿Qué entendemos por confesar? O confesión. Yo siento que comunicarme con alguien para decirle lo que siento de algo que hice, ¿no? De algo que hizo. Culpable. Hablo con alguien, o con algún hermano, o con él, Ajá. mi mamá, le dice que hice tal cosa, ¿qué me aconseja? ¿Qué hago? Sí. Bueno, eso es mi pensar. Sí. ¿Algún otro comentario acerca de confesión? Confesión. Hermano Milton. Eso de confieso es algo Confesar. decir la verdad ante algo que hice mal. Ante una falta. Una falta. ¿Alguien tiene algún comentario aparte? Pues yo pienso, hermano, que por ejemplo, Confesar. decirle al hermano, por ejemplo, hermano, si yo te ofendí en algo, perdóname, ¿no? Bueno, eso sería ofender, eso es ofensa. Pero es que ahí dice confesar unos a Otros vuestros pecados. sus pecados. Pues una ofensa es un pecado. Es un pecado. Pero No es lo mismo. como que tiene otra connotación, ahorita lo vamos a explicar. Miren, ¿qué es confesar? Yo busqué el diccionario y dice que confesión es declaración o reconocimiento que hace una persona de un error. Lo repito, declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un delito. Especialmente cuando lo hace ante un juez. Especialmente cuando lo hace delante de un juez. Y hay un ejemplo. Confesión judicial. Durante la confesión, el detenido se declaró culpable, dice. O sea, está reconociendo su falta ante el juez. Yo me declaro culpable. Y fíjense, bueno, no está la hermana Verónica, pero yo creo que eso la mayoría lo sabemos. Pero yo creo cuando no quiero usar el término, cuando el culpable está ante la corte y se declara, confiesa su pecado, confiesa su falta, el haber infringido la ley terrenal, entonces como que eso mismo el juez
le insta o lo impulsa a que él está reconociendo su falta, y eso aminora o acorta la condena. La corta, porque él reconoce. Dice, si tú te reconoces, inclusive los abogados aconsejan eso. Mira, mejor declárate culpable y vas a salir en menos tiempo a que estés niegue y niegue y niegue las cosas. Si tú lo hiciste, pues mejor acéptalo ante el juez, declárate culpable y te reducimos la condena. Entonces, lo mismo, a ver. Perdón, aquí tengo un diccionario. Sí. Dice, término usado en la Biblia principalmente en dos sentidos. ¿Qué significa confesión? Sí. Reconocimiento de Dios por el ser supremo, digno de gratitud y alabanza, y contra quien al faltar el hombre peca. Primeramente, son dos sentidos. Reconocimiento delante de Dios de la culpa por una infracción cometida con miras a obtener el perdón. Exactamente. Sí. O sea, la confesión es, bueno, permítanme, nos estamos adelantando al tema. Y miren, vamos a ver, aquí tengo otro significado. Es declaración voluntaria que hace una persona de una idea, de un sentimiento de algo que sabe y que antes no había hecho explícito. Y viene el ejemplo, la confesión de su secreto le alivió enormemente. Entonces vamos a ver, vamos adelante para el tema. Hay otra cosa, preguntaba viendo lo de que con lo que dijo la hermana Ruth, estoy de acuerdo con ella. Ajá. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Por ejemplo, si ella me ofendió, yo lo ofendí, vamos a confesarnos, ¿para qué? Para que venga el perdón. ¿Viene el perdón? Sí. O sea, igual, sí. Es una declaración, es un reconocimiento de una falta. De una falta, para ponerse de acuerdo. Bien, ahora, este punto es, diríamos, hermanos, es de niños en Cristo, esta diapositiva. Porque tenemos primero que ver que para haber una confesión tuvo que haber infringir, ¿mande? Una infracción, un delito, algo que cometí. Entonces, pero ¿por qué la confesión? Porque cuando uno cae en pecado, primero tenemos que ver que el pecado existe. En la vida espiritual, el pecado existe. Entonces decimos, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado dice que, 1 de Juan 3:4, la versión Reina Valera, dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado? Infracción de la ley de Dios. Eso es pecado. Ahora, Santiago 4:17 es como un ejemplo. Aquí es como un ejemplo. Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Infracción de la ley de Dios. Ahora, busco dos traducciones de este mismo 1 de Juan 3:4. Y según la traducción latinoamericana, dice que todo el que peca desobedece la ley de Dios. Porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Otra versión, la versión Dios habla hoy, pero todo el que peca hace maldad. Todo el que peca hace maldad, porque el pecado es la maldad. Entonces, eso es pecado. Ahora bien, bueno, esa es la otra. Bueno, entonces estamos de acuerdo, el pecado existe. Y seamos cristianos nuevos o niños o maduros o grandes, estamos propensos a caer en las garras del pecado, en desobedecer la ley de Dios, en desobedecerle. Entonces, el pecado, todos estamos propensos a eso, a caer en pecado. Bien, ¿a quién debemos confesar? ¿A quién debemos? Esta es diríamos, el punto. Ese es el punto. ¿A quién debemos confesar? ¿Cómo ven ustedes? ¿A quién debemos confesar nuestras faltas o nuestros pecados? A Dios. Primeramente a Dios y dice también Okay. a unos a otros. Esa es la palabra, esa es la clave. Primeramente a Dios. Primeramente a Dios. Entonces la pregunta aquí está, ¿a quién debemos confesar? Dice el Salmos 32, la versión igual, Dios habla hoy.
Habla de la confesión y perdón y es la instrucción o el consejo de David. David, después de haber pecado, después de haber cometido esa falta ante Dios, él escribe este salmo. El tradicional, después de su falta, es el Salmo 51. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y él busca la reconciliación, busca el perdón de Dios. Pero él dice en el Salmo 32, versículo 1, dice, feliz el hombre a quien sus culpas y pecados le han sido perdonados por completo. Feliz el hombre que no es malintencionado y a quien el Señor no acusa de falta alguna. Y luego miren lo que dice el verso 3. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Pues de día y de noche tu mano pasaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. Y aquí entra el versículo 5, hermanos. Dice, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí completamente confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. ¿A quién debemos confesar entonces? A Dios, y la palabra es primeramente. Pero me gusta el verso 5, porque dice, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Miren, hay personas que a veces quieren confesar, pero a medias. A medias. ¿Qué será a medias? Lo que conviene nada más a la persona. Pero ¿podemos actuar así para con Dios? Confesarle a medias las faltas. Él ya lo sabe. Él es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe, todo lo sabe. Aún no hemos abierto, dice, nuestros labios y Él ya lo sabe lo que vas a decir. Ya conoce Dios todo. Entonces, me gusta esta versión que dice, pero te confesé, dice aquí, hermanos, aquí en este párrafo, pero te confesé sin reservas. O sea, no dije, voy a decirte esto que sí me conviene, pero esto me lo reservo, lo guardo, esto no. No se puede. Dice el salmista, yo te confesé sin reservas mi pecado. En otras palabras, ¿a quién quieres engañar? ¿A quién queremos engañar? Si Dios todo lo sabe. Dios escudriña los corazones. La palabra de Dios es como espada, dice la Escritura. Dos filos, dice, que penetra, discierne los pensamientos, penetra hasta los tuétanos, la parte. Entonces, a Dios no le podemos engañar. No podemos reservar en eso sí, esto no, esto quizás puede ser. No. Dice el salmista, te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Es decir, cuando uno reconoce, hermanos, la falta, primeramente, ante Dios, Dios se compadece de sus hijos. Porque diríamos, bueno, esa es la otra parte que viene. Bien, vamos, porque no es muy larga la clase, hermanos. No es muy larga. Miren. Perdón, en Gálatas también dice, Gálatas 6, A ver, ¿qué dice? Ah, 6:5 parece, o 6:4. No os engañéis. 7. El 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Porque todo, esto también cegará. O sea, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Hermano Javier. Al confesar a media los pecados ante Dios, estaría haciendo lo que Aquila y Priscila quisieron hacer al Espíritu Santo. Cuando dijeron que... Bueno, ese sería un ejemplo. Ananías y Zafira. Ananías, que estaban mintiendo. O sea, sí está, sí, los hermanos y hermanas están poniendo atención. Están poniendo atención. Entonces,
ahí están los ejemplos de que, o sea, a Dios no lo podemos burlar. No podemos burlar a Dios. Y luego vamos a los mecanismos de defensa, que aquí está interesante este punto, hermanos. Mecanismos de defensa, miren. ¿Ha encontrado usted personas? Esto normalmente pasa en los niños. Hacen una travesura y usted los llama ahí. ¿Quién fue? La mamá, con la chancla. A ver, quiero que me digan quién fue. ¿Y qué dicen los niños? Yo no fui. A ver, me llegó en el Face, me llegó una imagen de un niño que está todo rapado. Él se rapó así con la máquina como la maquinita para cortar cabello. Todo se cortó el cabello. Y luego está el papá regañándolo. A ver, ¿quién agarró la máquina? Y él, la foto está así como de un perfil. Entonces la máquina la tiene acá atrás. Y dice, ¿quién agarró la máquina? Y pues imagínense, la cabeza lo está delatando, todo rapado. Y dice, yo no fui, papá. Pero tiene una carita. Dice, yo no fui. Y tiene la máquina acá atrás, en las dos manos, la tiene aquí oculta. Y aparte, el cabello. Otro niño por ahí, de las desodorantes para el baño. Y fíjense, y esto pasa en los jóvenes y en las escuelas. En las escuelas. A ver, las que están en la escuela, díganme si estoy equivocado. A ver, miren, pasa de que agarran, hacen la travesura y ponen quién fue, hasta ponen su nombre. Ponen su nombre, algo hicieron y ponen su nombre. Ahí, como su etiqueta, yo lo hice. Y cuando se le interroga, cuando se le dice, oye, pero ¿quién rompió lo de la taza? No, yo no fui. Pero si ahí está tu nombre escrito ahí, tú lo hiciste. No, yo no fui. Entonces se niega. Esto se llama mecanismos de defensa. Todos los humanos, hermanos, todos los humanos lo tenemos. Yo no fui. Yo no sé quién fue. Desde los niños hasta los adultos actuamos de esa manera. Yo no fui. Cuando está la evidencia, está la evidencia. ¿Qué dice? Ah, de que yo no fui. Si te vienen a contar, yo no fui. Yo no fui. Entonces, todos los seres humanos recurrimos a esto ya por default. Por default. Mecanismos de defensa. O sea, todos tratamos de decir, yo no fui, o yo no sé, yo no lo hice. Se niega. Aunque estén las evidencias, aunque estén las cámaras, está el video, dice, yo no fui. Entonces, mecanismo de defensa. Miren lo que dice Salmos 32, versos 3 y 4. A ver cómo dice su versión que tiene Reina Valera. Yo lo tengo aquí en la versión Dios habla hoy. El verso 3, perdón. Mientras ayer se envejecieron mis huesos en ingerir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. 4 dijo, ¿verdad? Sí, el 3. El 3. Ese fue el 3. Ajá. Ahora el 4. Porque de día y de noche se Ah, ok. agravó sobre mí. Exacto. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Ok. Miren cómo dice esta versión, Dios habla hoy. El versículo 3. Fíjense, mientras no confesé mi pecado, dice esta versión. Aquí, el verso 5. Salmos 32, 3. 32, 3. Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Y el verso 4 dice, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí, como flor marchita por el calor del verano. Así me sentía decaer. Iba a decir los que vivimos en la ciudad. No, los que viven en la ciudad y los que vivimos fuera de la ciudad aquí de Villahermosa. Ahora, ¿cómo estuvieron los calores, hermanos? Hace un par de días o semanas que no había llovido. ¿Cómo sentía usted calor? Habían personas que se mareaban. Había gente que se subía al taxi y decían, ay, por favor, me siento mareado. Pues ahí le pongo el clima. ¿Sí? Y por el clima, estoy sofocada, decían. Y sudando. O sea, los calores estuvieron horribles. Y no les tocó ver
me imagino, aunque usted diga que no, los incendios, y en la noche, en el día, el humo. Y muchas personas decían, es que están quemando para sembrar. No, es que no es el tiempo de sembrar. Ya el tiempo de sembrar ya pasó. Ahora esperamos las lluvias se han atrasado. El problema es que por el calor, los montes del campo, aún de la ciudad, con el calor, los vidrios hacen el efecto de lupa. Entonces el monte seco más el vidrio que hace el efecto de lupa con el sol, 47, 50 grados, se enciende y empieza a arder. Todo lo que es acá, la Laguna del Negro, en Casablanca, sobre prolongación de Mina, eran continuamente, hermanos, los domingos que pasábamos después del culto que íbamos a casa, ardiendo, el fuego, y el humo. 5 de la mañana y la ciudad llena, pero llena de humo. Oye, mira cómo está contaminada la ciudad. Pero no es una contaminación de vehículos, sino es de los montes que están ardiendo. Dice el salmista, el verso 4, pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí como flor marchita por el calor del verano. Así dice, me sentía decaer. Miren, el verso 3, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. ¿Ha visto gente que le pesa la vida? Gente que le pesa la vida. Es que trae la plaza en la espalda. Trae atrás, trae en su mochila, trae sobre sí, ya sea las faltas, las equivocaciones, los problemas de su andar. Entonces el consejo de Dios es que, dice, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo por mi gemir de todo el día. Y si estoy equivocado, corríjame. Cuando hay algunas faltas, y no estoy hablando de faltas grandes ni pequeñas, cuando hay faltas ante Dios, cuando hay alguna infracción de la ley de Dios, y no se procura limpiarnos de eso, vaciar, se va consumiendo nuestra alma y se ve el reflejo en el cuerpo y empezamos con los achaques. Pero a veces, hermanos, no es en sí por la edad. Es que es la edad. No es la edad. Normalmente no es la edad. Hay cosas que a veces tenemos que limpiarnos. Miren, veo un video que dice, ¿quiere usted ahorrar luz? ¿Quién de aquí quiere ahorrar luz? Creo que todos. Pues dice el video, ¿quieres ahorrar luz? Compra un capacitor de 150 microfaradios. Dice. Ya luego les digo qué es todo eso. Entonces, lo vas a conectar a un contacto de tu casa. Ahí lo vas a dejar. Eso te va a ayudar. Ese capacitor de 150 microfaradios lo vas a tener conectado y te va a ahorrar luz. Los ventiladores, estos tienen un cuadrito chiquitito. Ahí está el capacitor. Los climas traen, las lavadoras en su motor al lado traen su capacitor, normalmente son redondos, cilíndricos. Estos son cuadritos. Estos allá en el compresor lo trae, son cilíndricos, 150 microfaradios. Dice, conéctalo y eso te va a ahorrar luz en casa. Y luego dice, el siguiente paso es que cuando ya está cargado, a la semana, lo desconectas y lo pones en corto para descargarlo, para vaciarlo. Va a echar chispas y ahí lo está descargando. Ya luego lo vuelves otra vez a conectar. Entonces, cuando se llena, llega a su tope, el asunto del cual hablamos, ya ¿qué será? Las cosas ya no funcionan bien. El alma es así, hermanos. Cuando alguien en Cristo quiere ocultar alguna falta ante Dios, el cuerpo, el alma lo resiente. Está inquieta el alma. Está inquieta, no está uno en paz. Y eso se ve reflejado en el cuerpo, físicamente hablando. Se refleja, se va en stand-by al cuerpo y empezamos con los problemas. Empezamos con ardor en los pulmones, a veces ardor en la vista, la cabeza, los lagrimean los ojos, un montón, las articulaciones nos empiezan a doler y necesitamos. Por eso, ¿quién fue el que dijo, las hermanas que están en esto de medicina, que tu alimento sea tu propia medicina? ¿Platón o Aristóteles? Tu medicina, haz de tu alimento tu medicina, sí. Y tu medicina tu alimento. Tu alimento.
Exactamente, o sea, que no haya necesidad de alimento, ¿no? Sino que tu medicina es tu mismo alimento. En las comidas está tu alimento, está tu medicina. Entonces, pero son esas cosas. Cuando David no confiesa su falta, cuando David no confiesa su agresión ante Dios, el infringir los mandatos de Dios, entonces dice que él está como flor marchita por el calor del verano. Dice, así me sentía de caer. Hay personas que para caminar, las he visto en el centro, usted también, en las colonias, van arrastrando los pies para caminar. De veras, van ahí. Es un pesar, es lo que está diciendo la palabra de Dios. Entonces lo primero hay que confesar a Dios la falta. Y luego dice Proverbios 28:13. ¿Qué dice la versión 60, hermanos? La que ustedes tienen, Proverbios 28:13. Yo tengo la Dios habla hoy. ¿Alguien lo lee, por favor? 28:13. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y aparta alcanzará el cielo. Bien, la versión Dios habla hoy dice, al que disimula el pecado, no le irá bien. Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja, será perdonado. O sea, el asunto no solamente confesarlo, sino que hay que añadirle a la confesión. Dejarlo. A como está esta versión, al que disimula el pecado no le va a ir bien. Pero el que lo confiesa y lo deja, o se aparta, será perdonado. Será perdonado. La otra vez tocamos un punto aquí, una predicación acerca de las culpas. O sea, perdón, no es solamente confesarlo, Hay que apartarse. sino que también dejarlo Hay que apartarse. o apartarse para hacer algo. ¿Sí? Es un sinónimo. Dejarlo o apartarse. No solamente, pues sí, o sea, la palabra está fácil, ¿no? No solamente confesarlo y ya, sino tiene que estar el esfuerzo, tiene que estar la lucha en que nos esforcemos todos cuando hemos cometido una falta, a ya no caer en lo mismo. Pero aquí entramos en un problema, en un dilema. ¿Por qué entramos en un problema? ¿Cuántas veces dijo Cristo que tengo que disculpar, que tengo que perdonar 70 veces. a mi hermano? 70 veces, 7. Todas las veces que tu hermana venga a ti porque te ha ofendido, porque ha cometido alguna falta en contra de nosotros, con todo y coraje, con todo e impotencia, como nos sintamos, el consejo de Dios es: no cargues con esa responsabilidad. Es decir, no tomes esa mochila y te la pongas tú en no querer disculpar o en no querer perdonar, según la ofensa. Según la ofensa. Hay diferencia entre disculpar y perdonar, dependiendo del grado de falta. Entonces, el consejo de Dios, hermanos, es que hay que confesar y dejar. Es decir, pero ¿será que si confieso y me aparto, ya no estoy yo propenso a volver a caer? ¿Cuál es la idea de Dios según en 1 de Juan 1:9 y el capítulo 2, verso 1 en adelante? Hijitos míos, 2:1, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Pero, ahí está una coma, dice. Y el pero hace la diferencia. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es decir, Dios está viendo tu naturaleza en la carne. Está viendo la naturaleza de los seres humanos, de sus hijos, de sus hijas. Y todos estamos propensos a caer en esto. Una y otra vez. Pudiera a nuestros ojos entender, o pudiera en nuestros ojos decir: a este hermano, ay,